Buenas, en este video les voy a explicar acerca de las reacciones de eliminación E1 y E2. Mi nombre es Estefanía Torres González, estudio en la Universidad de la Amazonia y entonces tenemos como primera medida el mecanismo de reacción E1, que es también una reacción unimolecular. Pues en esta tenemos que ella compite con la sustitución nucleofílica molecular, que es la SN1, para la formación de alquenos. Aquí tenemos el mecanismo de reacción. Podemos notar que en ese mecanismo, en esta reacción de eliminación, pues esta tiene lugar sobre los derivados alcalinos secundarios o terciarios, y pues según esto se puede realizar esta eliminación en dos etapas. La primera etapa, que es la que notamos acá, que es la formación de un carbocatión, y ya en la segunda se hace la pérdida de un protón para formar un doble enlace, como lo podemos notar en esta partecita acá. Entonces tenemos también, como son dos pasos, entonces tendríamos dos estados de transición, que son estos de aquí, y vamos a notar que pues en la primera etapa es la salida del grupo saliente para formar el carbocatión. Entonces tenemos que en el que sale, como lo notamos acá, es el bromo, porque es el que va a reaccionar. Entonces para la formación del carbocatión. Luego de eso, en la segunda etapa tenemos que el carbocatión se ve atacado por este grupo, y en ello a él se le une un hidrógeno, que pues esa es la desprotonación de la que hablaba, y para ello pues para tener al final eh, la formación del doble enlace, y pues se expulsa, por decirlo de alguna manera, el potasio y el bromo. Entonces, pues también tenemos en esta eliminación que pues, la velocidad de reacción solo depende del sustrato. Pues la primera etapa es la que determina la reacción. Tiene una cinética de primer orden, y pues esta es una reacción secundaria del SN1. Entonces en esta el nucleófilo actúa como base, igual que en la SN1, o sea, es típica eso es típico de los sustratos terciarios, y en ocasiones también de los secundarios. Pues también a temperatura, en la reacción de eliminación E1, pues a temperaturas altas favorecen esta reacción. En medio ácido con baja concentración de base favorece también la reacción, y esta por falta de control por los productos, entonces no tiene gran utilidad en cinética. Entonces aquí teníamos los procesos de pues lo que les estaba explicando. Entonces pues como es en dos pasos, tenemos la ionización y la desprotonación. Entonces en la ionización pues es la disociación del carbono y el grupo saliente para dar un carbocatión intermedio, que es cuando se forma el carbocatión, que es este de acá, con la salida del grupo saliente, que en este caso pues es el bromo. Entonces después de ello ya tenemos la extracción de un protón vecinal, y pues aquí es donde se mira que él ataca pues también nos dice que cualquier hidrógeno que sea adyacente al grupo saliente puede ser arrancado. Por esto, en ocasiones se pueden generar varios productos de alquenos. Entonces también
pues tenemos que en la formación del carbocatión es una reacción endotérmica y con un estado de transición que es el que determina la velocidad, como le decía anteriormente, y en la segunda es una desprotonación rápida y exotérmica, como lo notamos acá, porque solamente como llega y ataca al carbocatión, el hidrógeno, para formar el doble enlace. Entonces, eso es lo que hace que la base no participe en el paso que determina la velocidad, y por esto la velocidad depende del halogenuro, que es el grupo saliente, que en este caso tendríamos que es el bromo. Bueno, en la reacción de eliminación E2, entonces tenemos que ya está, como notábamos antes, la eliminación era unimolecular, como lo teníamos acá, es unimolecular. Pero en esa reacción E2 es bimolecular. ¿Por qué? Porque esta ocurre sin intermedios y consta solamente de un estado de transición, o sea, este es en un solo paso. Pues en esta es donde la base atrae el protón, el grupo saliente se va y los dos carbonos que son implicados en esta reacción pues se rehibridan desde el sp3 al sp2 para formar un doble enlace. Pero para ello ya vamos a ver pues posteriormente les voy a explicar acerca pues de la estereoquímica para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces pues en este ejemplo tenemos que tenemos una reacción principalmente de bromuro de terbutilo con metóxido sódico. Entonces, que es ese acá. Pues este lo vamos a tener en hidróxido de metilo, o sea, es una formación en hidróxido de metilo, el cual nos va a dar como producto el 2-metilpropeno, y pues aquí tenemos los sobrantes, que es el bromuro de sodio y el hidróxido de metilo. Entonces, pues en esta reacción, pues el resultado es la eliminación formal del ácido del ácido de bromo, y pues en esta reacción el anión del metóxido reacciona como base y no con monocleófilo como lo habíamos visto antes, y en lugar de atacar al carbono que soporta el grupo saliente, el metóxido captura el protón de uno de los dos grupos metilos, como lo vemos acá. Entonces, pues esta reacción pues se lleva a cabo en un solo paso. Pues el bromuro resulta eliminado del sustrato al mismo tiempo que la base captura el protón. Entonces, por ello tenemos estos dos sobrantes al final. Pues en la estereoquímica, que era de lo que les hablaba anteriormente, tenemos que para que se lleve a cabo esta formación, pues se requiere para la formación de un nuevo enlace pi, que los dos orbitales sp3 que vemos en este caso, que son estos de acá, pues del compuesto al que se le va a realizar todo, que en el ejercicio, bueno, en el ejemplo lo teníamos como el terbutilo. Entonces lo que hace es que ellos están paralelos para que se pueda dar el solapamiento del nuevo enlace pi, como lo podemos observar acá. O sea, ellos se solapan y por ello se puede formar el doble enlace y se rompe el enlace en el cual estaba el hidrógeno para poder desprender el halógeno, que en este caso, pues en el caso que teníamos anteriormente era el bromo. También tenemos que para que el solapamiento sea posible, cuando el hidrógeno y el halógeno se desprenden, porque tenemos que ver que en esta reacción de eliminación es de solamente un paso. Entonces llegan, atacan, y conforme atacan ellos sacan,
bueno, ellos expulsan lo que no se necesita y se deja el doble enlace. Entonces aquí lo podemos notar como la base ataca el hidrógeno al protón y esta sale, y después de el halógeno que está unido a un enlace acá, él también sale, como lo podemos notar acá. Entonces estos dos, al tenerlos como se nota en la imagen de arriba, él va a tener una disposición antiperiplanar, que esa es la que nosotros necesitamos en el estado de transición para que se pueda realizar. Porque si lo tenemos como está en la parte de abajo, que es el hidrógeno al que le va a atacar la base, en la misma posición que el halógeno unido al enlace, no se podría dar porque en esto tendríamos una repulsión entre ellos y no se podría dar bien el solapamiento para poder formar el nuevo enlace pi. Pues bueno, acá tenemos ya que para ver si es o no es, o sea, para saber si es E1 o es E2, entonces hay una gran influencia en el sustrato, como lo veíamos en el E1, porque en el E1 el sustrato es como el que nos va a decir la velocidad de esta reacción. Entonces tenemos que el terciario es mayor al secundario y al primario. Entonces, en la reacción E1, el paso limitante de la velocidad es la formación de un carbocatión y el orden de la reactividad refleja la estabilidad de los carbocationes. En el caso de una reacción de eliminación E2, el haluro que esté más sustituido es generalmente el que forma los alquenos más sustituidos, o sea, los alquenos más estables. Cuando vemos ya la influencia de la base, tenemos que en el E2 predomina si la base es una base fuerte. Y por el caso contrario del E2, pues este requiere de una base débil. También tenemos la influencia del disolvente. Entonces el E1 en la reacción de eliminación E1 se necesita disolventes polares protónicos. En cambio, en el E2 tenemos, pues es menos sensible al disolvente. Bueno, acá tenemos un breve cuadro de la comparación entre los mecanismos E1 y 2 en cuanto a cinética, estereoquímica, sustrato o base, el grupo saliente, el disolvente y las transposiciones, si se necesitan o no se necesitan o si se pueden llegar a realizar. Entonces tenemos que en el E2 es una reacción de segundo orden y en el E1 es una reacción de primer orden. En cuanto a la estereoquímica, tenemos que se necesita un estado de transición anticoplanar, que es la que les explicaba aquí, que, o sea, tienen que estar en diferente posición para que se pueda llevar a cabo la realización del nuevo enlace. Y tenemos que en el E1 no tiene una geometría especial porque, como lo notábamos, el E1 se formaba era con el carbono adyacente al haluro, o sea, a la posición del haluro donde estaba ubicado anteriormente, donde quedó el carbocatión. Pues el sustrato, pues acá tenemos que el terciario es mayor al secundario y mayor al primario. Entre mayor, o sea, más fácil o mejor va a ser la reacción. Y en el E1 tenemos que el terciario, este solo se realiza en terciarios y en secundarios, en primarios no, porque es muy baja o sea, no va a haber mucha interacción entre ellos. Pues en base, pues en este, como lo explicábamos anteriormente, se necesita para el E2 una base fuerte y para el E1 se necesita una base débil. Cuando hablamos ya de los grupos salientes, se necesita en los dos un buen grupo saliente para poder llevar a cabo esta reacción.
También otra comparación que podríamos hacer es que el E2 se hace en un solo paso y en el E1 tendremos las dos etapas, que es la formación del carbocatión y la desprotonación Cuando ya hablamos del disolvente, pues en el E2 tiene una amplia variedad de disolventes y en este sí es más específico porque es un disolvente que sea ionizante. En las transposiciones, pues en el E2 no son posibles y en el E1 son bastante comunes las transposiciones. Bueno, espero que pues les haya gustado y pues me hayan comprendido lo que quise exponer. Pues lo quise explicar de una manera breve para que pues fuera más fácil de entender y todos puedan tener una mejor idea de cómo se hace este tipo de eliminación E1 y E2. Muchas gracias.